minutos estamos con la doctora Mariana Yumbay, ella es asambleísta de Pachacuti, que integra la Comisión Permanente de Transparencia. Tenemos varios temas para conversar con la asambleísta, pero quisiéramos comenzar con el más reciente, que no me cabe duda que ha causado bastante malestar en muchos legisladores. Doctora Yumbay, esto de que el gobierno negó una suerte de candado que le ponía a la asamblea al tema común de usar los fondos del IES como caja chica. ¿Cómo le cayó a Pachacuti? ¿Qué piensan hacer? Si acaso pueden gestionar alguna otra cosa. Buenos días, estimado Jimmy. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días con toda la ciudadanía. Sí, desafortunadamente hemos recibido este veto total de esta iniciativa que se apoyó, y con todo el enorme gusto lo apoyamos a fin de transparentar los recursos del IES, protegiendo obviamente a todos los afiliados y jubilados. Sin embargo, vemos que el presidente ha vetado totalmente. Ahí lo que procede desafortunadamente es que la normativa no se puede tratar sino posterior al año que transcurra. Eso es lo que determina la normativa. Decirle al pueblo ecuatoriano que esas son las acciones del gobierno, pretenden seguir utilizando como la caja chica de los distintos gobiernos de turno, porque eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Se ha convertido en la caja chica y resulta que ahora tienen una deuda inmensa y que nadie quiere pagar. Y precisamente por eso los problemas que ahora están ocurriendo en el IES, ha habido en los últimos tiempos despido de profesionales de la salud, desabastecimiento de los medicamentos, de los materiales necesarios para atender a los afiliados y jubilados. Entonces, esa es la realidad que desafortunadamente nosotros vemos que va a continuar si es que se veta de esta manera. Ahí estamos mirando cómo no está trabajando por el pueblo ecuatoriano, no les interesa ni los afiliados, ni los jubilados, ni el pueblo ecuatoriano. Esa es la realidad. Okay. Asambleísta, es decir, que lo que trataba de evitar la asamblea es, como dije al comienzo, que en cualquier momento cualquier gobierno utilice recursos, les devuelva con papeles, no tocar los fondos del seguro. Ahora eso ya no se va a poder. Efectivamente, desafortunadamente van a seguir con lo que ha ocurrido hasta el momento, seguir gastando los recursos de los afiliados y los jubilados. Y es lo que se pretendía ya terminar, transparentar las inversiones, y también se decía que se invierta esos recursos que existe todavía en el IES, pero eso es lo que desafortunadamente con esta capacidad que tiene el Ejecutivo ha vetado completamente. Que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta cómo está trabajando el gobernante a quienes eligieron. Claro, asambleísta, no sé si tenga alguna relación, pero la desafiliación de la asambleísta San Martín, ¿tiene alguna relación con su posible paso a otra tienda política? ¿Qué ha sabido su bloque? Bueno, hasta donde tengo entendido, bueno, ella venía siendo nuestra compañera del grupo de parlamentarias. Conozco que ha presentado una comunicación indicando que da un paso al costado. Sin embargo, respeto, pero no comparto. Argumenta que ha habido acciones de discriminación, pero eso no es la manera. Yo considero que si hay discriminación o cualquier inconveniencia, es al interno del movimiento Pachacuti, que hay que decirlo, porque ahí se tiene que resolver. De manera que respeto esa decisión de dar un paso al costado y alejarse del movimiento Pachacuti, pero no comparto definitivamente. Será porque uno se ha venido dentro del movimiento siendo parte desde sus inicios. Yo estoy casi los 27 años de creación del movimiento Pachacuti. Y sí ha habido problemas, dificultades, pero hay que resolverlos adentro, hay que cuestionar adentro, de manera que respeto, pero no comparto con la decisión.
Sin embargo, también decir, ha sido una de las compañeras con la que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, ha sido una de las compañeras firmes, comprometidas y coherentes también con el proyecto político y las decisiones que se han tomado por las distintas normativas y votaciones que se han dado al interno han sido de manera conjunta. Es lo que podría decir en relación a la compañera. ¿Usted ve alguna solución al impasse tan profundo que hay hoy entre la Asamblea Nacional y el gobierno? Porque prácticamente las relaciones están rotas, están reducidas a una especie de... Por ejemplo, esto que pasó ahora, ¿no? La Asamblea envía una ley que parece positiva y el gobierno la veta totalmente. Entonces, ¿esto cree usted que va a ser la característica de esa relación más adelante? ¿O usted ve alguna oportunidad de conversar? Mire, nosotros hemos dicho que debería haber, de hecho, un diálogo transparente frente al pueblo ecuatoriano, que todos conozcan el trabajo que estamos haciendo, ¿cierto? Debería haber un diálogo con todas las funciones del Estado, no solo con el Ejecutivo. Sin embargo, eso no ha sido posible porque yo digo, no hay madurez política, quieren que la Asamblea probablemente sea alfombra del Ejecutivo, eso no lo va a hacer porque se trata de una función del Estado que también tiene independencia. Por nuestra parte vamos a seguir trabajando. Hasta ahora, mire, hemos aprobado 25 leyes, hemos aprobado las leyes por el Ejecutivo, por ejemplo, la ley de eficiencia económica que perdonó a los grandes grupos económicos las deudas, aprobamos. Y la ley de competitividad energética, la ley que incremente el IVA, la ley de atracción turística. Entonces son del Ejecutivo se han aprobado en la Asamblea. Bueno, nosotros no hemos apoyado como grupo de parlamentarias del Pachacuti porque va en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero el resto han aprobado. En ese sentido, en los últimos tiempos se ha creado, yo digo, una cortina y obviamente ha empezado a cuestionar el rol de... Mucho nuestra tarea es legislar y fiscalizar, vamos a seguir haciendo. Yo invito al presidente que en lugar de crear estas cortinas de humo, más bien se dedique a trabajar, que responda al pueblo ecuatoriano, que resuelva el tema de la inseguridad. Dijo que necesitaba hacer una consulta para incrementar las penas, aunque nosotros lo dijimos, no es necesaria una consulta, simplemente tienen que remitir un proyecto de reforma a las normativas y punto, tal como yo lo hice. Presenté una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal para incrementar las penas. O sea, mire, pese a esto, se llevó adelante una consulta donde gasta 62 y bueno, ya está, hemos aprobado, hemos dado al país la herramienta jurídica y al Ejecutivo también para que dice que con eso va a acabar la inseguridad. Nosotros decimos que no, solo eso es suficiente, se necesita de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, que dedíquese a resolver el tema de la salud, dedíquese a resolver el tema del desempleo que nos está acabando, dedíquese a resolver para mejorar la calidad del sistema educativo, dedíquese a trabajar para que entregue los recursos y pague las deudas que tiene con los gobiernos descentralizados. Transparente el último crédito que obtiene con el Fondo Nacional de los 4,000 millones de dólares y diga cuánto de esos recursos se va a gastar en salud, educación, en infraestructura, en qué se va a invertir. Pero eso es lo que no se está haciendo, desafortunadamente, y lo más bien ha creado este show, que supuestamente está en una pugna con el legislativo. Nuestra parte seguiremos trabajando, nuestro compromiso, y considero que de la Asamblea tiene que ser con el pueblo ecuatoriano, con la mayoría del pueblo ecuatoriano, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo.
Una pregunta Muchas final en honor a que hay un poco de problema con la transmisión. A ver, toda esta efervescencia que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, los dimes y diretes, creo que tiene como raíz el miedo y el temor que tienen desde Carondelet al juicio político que habrá en contra de la canciller Sommerfeld por lo que fue la invasión a la Embajada de México y lo de la venta de armas, ¿se acuerda? De Rusia, que también es un tema que se estaría ventilando. La venta de las armas rusas, que era supuestamente chatarra, y posteriormente el juicio político a la ministra Palencia. En el caso de la canciller Sommerfeld, ese proceso ya formalmente ha iniciado, ha arrancado. Usted ya ha podido analizar un poco las causas, las pruebas que han presentado los que plantean el juicio. ¿Le parece correcta ese juicio? ¿Le parece correcto ese juicio político a la canciller? Primero, no deberían tener miedo a los juicios políticos porque los juicios políticos tienen que ser, además de políticos, jurídicos y en el marco de la Constitución de la República. También deben tener en cuenta que todas estas autoridades son sujetas de juicio político, así lo establece la Constitución de la República. En el caso de la señora canciller, todo el pueblo ecuatoriano y a nivel internacional conocen que desafortunadamente en su momento fue cuestionado y ahora mismo hay un juicio a nivel internacional precisamente por su procedimiento, porque no respetó las normas, primero la norma constitucional y los tratados internacionales. Aquí es una cuestión de ir e invadir una sede diplomática. Entonces, en ese sentido, eso es lo que conocemos. Todavía no se nos ha remitido toda la información, la sustanciación del juicio. En cuanto recibamos la sustanciación, todos los elementos que existan como pruebas de toda su accionar, ahí tomaremos la decisión. Pero lo que sí estamos claros, y lo dijimos en su momento, que actuó violentando los marcos internacionales. Aquí hay tratados, hay convenciones bajo los cuales tenemos que actuar y desafortunadamente no respetaron ningún tratado, ninguna norma y actuaron como si estuvieran en su hacienda o en su empresa y eso no puede. Aquí hay reglas, aquí hay una constitución y es lo que estamos demandando en todas las materias que se debe respetar, pero al parecer veo que no conocen ni el contenido de la Constitución de la República y tampoco los instrumentos internacionales. Doctora Mariana Yumbay, muchas gracias, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión Permanente de Transparencia. Doctora, muy gentil, buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias a todos. Hasta luego, doctora.